oportunidades a los estudiantes, es generar nuevas posibilidades y ampliar nuestros portafolios con el ánimo de ofrecer cada día más oportunidades competitivas dentro de un nuevo mundo laboral. Por supuesto, de mayor calidad y pertinencia. Y doctor Badel, qué importante hablar de la pertinencia. Siempre estamos preocupados por el desarrollo en un país pujante, pero para ello debemos inclinar nuestros esfuerzos a una educación con calidad y con pertinencia. Por ello, a través de las diferentes regiones del país, hemos estado desarrollando una serie de fondos y alianzas con calidad y pertinencia. ¿Qué significa ello? Que a través de las entidades territoriales y a través de los ministerios estamos creando esos fondos específicos para que con una destinación de unos recursos que buscan realmente la pertinencia, desarrollemos cada vez más esas agendas económicas de las diferentes regiones del país. Y esa relación de pertinencia nos ha llevado a financiar hoy en día y a beneficiar a cerca de 167,000 estudiantes. Con esta pertinencia lo que buscamos es que las regiones en el futuro sean cada vez más competitivos y que también adicionalmente los estudiantes tengan nuevas oportunidades para poder competir en este gran mundo laboral, pero que esa vinculación, una vez graduado, sea mucho más efectivo, sea más productivo. ¿Qué buscamos con ello? Realmente disminuir la desigualdad, buscar cada día mayor equidad. Y al final es una vinculación laboral efectiva que nos va a llevar a un mejor desarrollo social, un mejor desarrollo personal y profesional de cada uno de los estudiantes y de sus familias. Es un componente muy importante. Pero para ello, por supuesto, el desarrollo de habilidades y competencias que han obtenido durante el desarrollo también de sus programas, lógicamente tendrán que verse muy bien desarrolladas y muy bien, digamos, aportadas dentro de sus vinculaciones laborales. Por ello, es importante este primer foro, como lo mencionábamos. ¿En qué razón? En que estos nuevos profesionales deben realmente prepararse para las altas exigencias que hoy se requieren a través del mundo laboral. Y también que conozcan una serie de herramientas que los lleven a tener un buen proceso de vinculación para que puedan, como lo menciono, desarrollar esas habilidades y competencias adquiridas durante sus diferentes programas. Pero sin más preámbulo, doctor John, pienso que tengo que ya cederle la palabra para que usted, de una forma tan generosa como ha querido participar con nosotros, llegar realmente a presentar esas herramientas y esas estrategias específicas para que los estudiantes tengan más seguridad y tengan también mayor conocimiento de cómo se desarrollan estos procesos, cómo se logra una mejor vinculación laboral y, como lo menciono, cómo pueden llegar a seleccionar efectivamente una labor en los cuales desarrollen a su vez sus habilidades y competencias. Bienvenido, doctor John, y muchas gracias de verdad por participar en este primer foro virtual de ICETEX. Bueno, doctor Fernando Rodríguez, muchas gracias a usted por hacernos parte de esta estrategia del ICETEX de conectar a profesionales y estudiantes con el mercado laboral. También entendemos la importancia de este tema en el sentido que puede ser frustrante para algunas personas hacer un esfuerzo económico para lograr educación y lograr ese desarrollo que usted menciona, y que finalmente cuando trate de acceder a ofertas y oportunidades laborales sienta que no está haciendo eventualmente un buen papel y por eso, digamos, pierda oportunidades para acceder a ese trabajo que tanto ha querido, por el que tanto ha trabajado y por el que tanto se ha esforzado. Entonces para nosotros es un privilegio, digamos, compartir estas experiencias. La compañía que represento en Colombia es Lee Hecht Harrison, una empresa norteamericana de 46 años de trayectoria que ha ayudado durante este tiempo a organizaciones y a personas en todo el mundo a vincularse laboralmente luego de que han salido de sus trabajos. Eso es lo que nosotros sabemos hacer, es lo que venimos haciendo y bueno, metiéndonos en materia y en el tema del marketing personal, pues lo primero que hay que decir es
no encuentra trabajo, y ha sido la experiencia de nosotros, no encuentra trabajo el que más sabe, el que más conoce y el que más experiencia tiene, sino la persona que tiene una mejor capacidad para venderse, para presentarse en un momento de oportunidad que hay veces es único, y es un tiempo de media hora, 20 minutos o una hora, en donde están tratando de identificar si esa persona puede contribuir a los resultados de los negocios en donde ellos se están presentando. Entonces, si les parece, me gustaría empezar con el contenido de la charla, mostrarles la presentación que hemos preparado para ustedes, y nuevamente gracias por hacer parte de esta estrategia. Siento que están cerrando un ciclo, y es enseñándole a la gente o brindándole recursos para que accedan a la educación, pero también ayudándole a que se conecten con oportunidades laborales, y de eso se trata este tiempo de una hora, en donde vamos a compartir algunas de las herramientas que la firma utiliza para ayudar a las personas en esa vinculación laboral. Si les parece, empecemos entonces. Les decía que, y tal vez voy a compartir con ustedes una serie de principios que la gente desconoce y que son importantes y son vitales para una transición y una vinculación laboral efectiva. Esta es la diapositiva que están viendo, es básicamente la presencia de la firma en todo el mundo. Aparecen dos logos ahí, que es Lige Harrison, DBM, básicamente porque fueron las dos compañías pioneras en el mundo, dos compañías neoyorquinas que en el 2011 se fusionaron y han tenido, bueno, ahora esta representación en el mundo a través de oficinas en 69 países. Somos una firma experta trabajando básicamente en programas de transición de carrera, que es ayudando a la gente a conectarse a oportunidades laborales, que es nuestro tema de hoy, a ayudar a manejar a las personas procesos de cambio y a las organizaciones procesos de cambio, a fortalecer el liderazgo, y en programas de desarrollo de carrera, gente que no está buscando empleo, pero que necesita construir un plan de carrera cuando está dentro de una organización. Esos son los 4 ejes de trabajo nuestro, y bueno, no me detengo más en la presentación de la firma, básicamente para que nos conocieran y supieran quiénes somos. ¿Qué debemos hacer para tomar una decisión de carrera? Y antes de hablar del marketing personal y de las estrategias de comunicación, es tremendamente pertinente entender qué es lo que yo debo hacer cuando estoy buscando un empleo, cuando estoy en un trabajo, pero eventualmente estoy considerando otras opciones, quiero moverme a otro tipo de empleo, quiero moverme a otro tipo de trabajo, porque también entendemos que puede ser frustrante para algunas personas estar vinculadas en un empleo con el cual no están sintiéndose satisfechas, y eso es una tragedia en cualquier nivel de la organización. Quiero decir, puede ser presidentes, vicepresidentes, una gerencia media o empleados de la base, pero si ellos no están haciendo lo que en lo cual se sienten satisfechos, pues ese es un problema realmente y un drama que viven las personas. Entonces, esta presentación ayuda muchísimo a las personas. Si están buscando trabajo, si están considerando la independencia laboral, que es una alternativa de carrera, pero que para esa alternativa de carrera también es muy importante el tema del marketing, porque si yo no empiezo convenciendo a mi familia y a mi núcleo cercano de personas que me quieren, me aman, me aprecian, pues seguramente la gente va a decir, mire, este se va a meter en la independencia, no sabe cómo es eso, no sabe que la gran mayoría de esfuerzos de independencia fracasan, y pueden hacer, digamos, un bloqueo si yo de antemano no me convenzo a mí mismo y no logro convencer a mi círculo cercano de lo que quiero hacer en ese sentido. En cualquier caso, para tomar estas decisiones que mencionamos, ustedes lo primero que tienen que hacer es identificar su pasión. Y esa identificación de pasión tiene una directa relación con la carrera que escogieron estudiar. Piense en lo que más ha disfrutado haciendo o en lo que más disfruta trabajando. Si es que ya ha tenido alguna experiencia laboral. Evaluar sus habilidades, intereses. Cuando hablamos de intereses es qué es lo que usted más disfruta haciendo, cuáles son sus valores. Aquí no estamos hablando tanto de valores éticos y morales, sino qué es lo que usted valora en este momento de su vida. Por ejemplo, hay personas que valoran el crecimiento, el aprendizaje, hay gente que valora poder ser expertos en un tema específico, no les interesa tener un crecimiento en términos de la pirámide organizacional, es decir, no le interesa el ascenso. Hay que identificar muy bien lo que valoramos, y ahora me voy a meter en detalle en ese sentido, cuáles son mis características personales, cómo soy yo, cómo me identifican a mí, y cuál es mi visión de vida y cuál es mi visión de carrera. Dice alguien que si hay una persona que no tenga visión, es una persona sin pasión.
Y uno de los principales elementos que deben hacer o deben tener las personas al iniciar su vida laboral y en cualquier momento, porque las visiones se replantean, es definir cuál es su visión, hacia dónde quiere dirigir su vida y escribirlo. Este tema de escribir no es un tema de buscar un proceso mágico, digamos, en la vida de alineación de planetas, sino que al escribir las personas empiezan a concentrar su mente, sus esfuerzos y su capacidad en eso que quieren hacer. El problema de gente que no escribe y que no tiene visiones por escrito es que usualmente son personas desapasionadas. Dice alguien, muéstreme una persona sin visión y le mostraré una persona sin pasión. Y resulta que para ser exitoso en la vida, pues hay que ser apasionado con lo que uno hace y quiere hacer. Y hablando del marketing, ese es uno de los primeros componentes que hay que tener en cuenta. Transmitir pasión en las comunicaciones que yo tengo con cualquier núcleo de personas o grupo de personas con los que me relaciono. Conocer el mercado objetivo, investigar qué tendencias y oportunidades hay en el entorno profesional. Hay que entender bien hacia dónde se está moviendo el mercado, cuáles industrias están creciendo, cuáles son las industrias que están contratando. Y en la era de las comunicaciones y de la información, digamos que es un pecado no estar informando de lo que ocurre, no estar informado de lo que ocurre en el entorno, pues no es una excusa hoy en día. Sin duda tenemos mucha información a la mano, podemos saber cuáles son las industrias que están contratando y es muy importante saber en qué tipo de industria o en qué tipo de empresa me gustaría a mí trabajar. Muchos seleccionadores y headhunters le preguntan de entrada a las personas, óigame, si usted pudiera escoger el trabajo de sus sueños o el trabajo ideal y el tipo de cargo que le gustaría desempeñar, la persona debería tener absolutamente claro en ese momento de su vida qué es lo que quiere hacer y en qué tipo de empresa o industria le gustaría trabajar. No significa que esa empresa es a la que se vaya a vincular, pero seguramente sí va a conectarse con una organización de estilo, cultura, valores, principios con los cuales se sienta, digamos, cómodo, a gusto, desempeñando una labor, una tarea o un rol dentro de una organización. Sigamos entonces con este tema. Lo tercero que hay que hacer luego de identificar la pasión, conocer el mercado objetivo, investigar qué está pasando con las empresas e industrias en las cuales a mí me gustaría trabajar, lo otro que debo hacer es, o el tercer paso es diseñar e implementar un plan de acción. Tener planes de acción y ser personas organizadas, eso le funciona a cualquier ser humano, cualquiera que sea su actividad. No nos podemos imaginar deportistas de alto rendimiento sin disciplina, sin planes de acción y sin tareas que hacer. Para la búsqueda del empleo, tal vez lo que ignoran muchos es que buscar empleo es un trabajo en sí mismo. Y ese trabajo tiene que tener una planeación. Las personas podrían decir cosas como, bueno, yo me quiero vincular en 6 meses, a más tardar, o en 3 meses, el tiempo que definan, pero considerarlo dentro de un marco de tiempo. Y dentro de ese marco de tiempo definir qué acciones deberían hacer. En principio, lo más efectivo en una reubicación laboral tiene que ver con los contactos, las personas con las que yo hablo para tener esa vinculación laboral. Personas con las que yo tengo algunas conversaciones y les transmito qué es lo que quiero hacer y hacia dónde quiero dirigir mi proceso de búsqueda. Esa conversación debe ser tan efectiva que la gente debe quedar absolutamente motivada de referirme a mí, por lo cual yo debo transmitir claramente hacia dónde voy, porque si no lo hago, difícilmente las personas me van a poder ayudar. Muy bien, ese es a grosso modo, digamos, la estrategia para aproximarse a una nueva oportunidad laboral. Sin embargo, hay que ser conscientes de que hay unas barreras en el proceso. Y una pregunta que es válida es, ¿qué cosas podría identificar como obstáculos para cumplir mis metas, mis planes y mis sueños? Esa es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque en el entorno hay muchas noticias. Esta es una noticia que salió en Portafolio hace un par de años, luego de la gran recesión del 2008, donde en Colombia y en el mundo particularmente el tema del desempleo seguía siendo la preocupación. Esa noticia ha tenido un viraje. De hecho, Portafolio publicó el día martes una noticia diciendo acerca de las últimas investigaciones publicadas por el DANE en cuanto a que el desempleo en Colombia tiene una tendencia muy favorable y muy positiva. Pero lo que les quiero transmitir aquí es, si yo veo esas noticias y yo veo un titular que dice desempleo sigue la preocupación, recuerde que esto tiene mediciones trimestrales o semestrales, eso puede afectar mi motivación para acceder a un nuevo cargo. Entonces,
aunque usted vea esas noticias, nuestra sugerencia y nuestra recomendación es, crea que hay una empresa y que hay un empleador que necesita de una persona como usted. El secreto en esto es cómo llego a esa empresa o cómo llego a esa oportunidad laboral. Y eso es parte de lo que les vamos a compartir acá. A pesar, repito, de las noticias que se ven y de lo que encontramos en las estadísticas, usted tiene que tener una firme convicción de que las cosas van a salir bien y de que hay oportunidades para usted en el mercado. Si usted empieza pensando en negativo, créame que el proceso va a ser mucho más complicado. De hecho, cuando nos preguntan a nosotros cuáles son las principales barreras para acceder a un empleo, usualmente les decimos a las personas, pues tener altos cargos, altos salarios, es una de las barreras importantes, es decir, personas de nivel de presidentes y vicepresidentes toman más tiempo en su vinculación laboral. Pero sin embargo, con lo que nos hemos encontrado es, además de esa barrera, como no saber buscar empleo, porque la gente a veces piensa que pasar hojas de vida es la manera correcta de buscar empleo, y resulta que es la peor forma de hacerlo. Entonces, hay una barrera que es más crítica que el nivel de la persona, que no saber buscar empleo, que un tema de idiomas, y es su actitud. Y si la persona tiene una actitud negativa, y en eso me detengo porque la actitud influencia la forma en que yo comunico al mercado qué es lo que quiero. Y si yo voy a una entrevista con una actitud negativa, digamos, es empezar con un pie atrás. Y eso es una barrera gravísima en el proceso de conectarme con una oportunidad laboral. Sigamos con más barreras que encontramos para buscar un empleo. Este era el artículo del cual me refería. Fíjense ustedes que encuestaron muchas compañías y el 69% de esas compañías dijo que espera hacer contrataciones en los próximos meses o años en el país. Entonces, digamos que en términos de expectativa el tema es muy favorable, saber que hay empresas que quieren contratar personas en los próximos meses. Una barrera es pensar que tengo poca o mucha experiencia. Lo cierto es que siempre hay una organización que necesita o gente experimentada o gente que esté iniciando su proceso laboral. Lo importante es reconocer cuáles son las empresas y cuáles son los cargos que están necesitando perfiles como el que yo estoy ofreciendo o como mi perfil. Hay gente cuya barrera es la edad avanzada o porque se sienten muy jóvenes. Y hay gente porque dice, tengo poca o mucha educación. Nosotros realmente creemos que esos son mitos porque luego de trabajar por muchos años con cientos de profesionales, ejecutivos y personas de base de las organizaciones, nos hemos encontrado que aquí no hay ley. Sí es cierto que hay personas que la educación de entrada es una barrera, pero si hay personas que llegan a una organización, se presentan, dicen, hablan de su interés por trabajar con una compañía y dicen que están dispuestos una vez consigan el trabajo a iniciar sus estudios por X o Y razón que no lo han hecho. Si un empleador logra detectar que hay una persona interesada y apasionada realmente por el trabajo que quiere hacer, seguramente le va a dar la oportunidad. Lo que quiero decir es que si bien es cierto hay barreras en el mercado, no siempre esas barreras son ciertas. Hemos encontrado gente sin educación profesional, es decir, solamente bachillerato, con carreras tremendamente exitosas dentro de una organización. ¿Y por qué son exitosos? Básicamente porque son muy buenos en lo que hacen. Hoy el concepto de profesional no es solamente lo que yo he estudiado, sino que el concepto de profesional tiene que ver con lo que sé hacer y lo sé hacer bien. Y en eso genero resultados. También tengan en cuenta esto porque hay gente que se preocupa mucho por estudiar, pero al final entra a las organizaciones y no da resultados. Y en las empresas hoy en día lo que sí se está midiendo claramente es cuál es el valor agregado que está generando cada individuo a esa organización. Hay gente que se frustra, sale de las compañías y dice, oiga, yo invertí 14 horas diarias trabajando en esa compañía y finalmente me despidieron. Y no se han dado cuenta que el problema no es trabajar muchas horas en una compañía, sino generar un valor agregado. Entonces con esto les quiero decir, hay que terminar los estudios profesionales porque ese es un check que buscan poner las empresas cuando hacen la selección y es muy loable lo que, digamos, todos los esfuerzos que ustedes están haciendo por terminar sus carreras profesionales, pero una vez terminen, asegúrense de ser expertos y recorrer un camino de experticia en eso que les apasiona y en eso que les gusta. Y que se aseguren que están generando valor a las organizaciones. Miremos otras barreras que nos podemos encontrar en el proceso. La actitud, que era lo que les mencionaba. Hay personas que muy preparadas, muy capaces, pero que pareciera que tuvieran una nube negra encima, negativos,
completamente desesperanzados, y ante esas personas usualmente nadie quiere trabajar con una persona negativa, ni nadie quiere relacionarse con alguien que está pensando mal permanentemente. Nuestra mejor o mayor recomendación en este sentido es: considere que hay posibilidades y que el éxito está en que usted tenga la capacidad de identificar dónde están esas posibilidades y que hay herramientas para hacerlo, y que una de esas herramientas se llama investigación, y es de lo que vamos a hablar. Investigación y hablar con personas, pero siempre tenga una expectativa positiva de su futuro, de la vida y de lo que va a pasar. Usted ha hecho un esfuerzo. La mayor barrera en la vinculación que nos hemos encontrado en la vida real nosotros son tres fundamentalmente: el miedo de las personas, los temores y las inseguridades, o mejor, miedo, inseguridades y el ego de las personas. Personas que muy inteligentes, pero piensan que por ser muy inteligentes pues se merecen que el mundo se ponga a sus pies, por decirlo de alguna manera, y entonces se encuentran pues que la gente le genera rechazo, y con eso hay que tener cuidado porque es un tema también actitudinal. Bien, miremos entonces, luego de esas barreras, cómo identificar la pasión. Y hay unos ejercicios de autoevaluación que usted puede hacer que son muy sencillos en torno a cómo identifico lo que a mí me apasiona. Hay varios componentes que hacen confluir en la identificación de la pasión. Uno de esos son los logros, y usted puede identificar qué es lo que usted ha hecho bien y por qué lo han felicitado en su vida, en su corta o larga trayectoria profesional. Identifique por qué lo han felicitado, por qué lo han reconocido, y también identifique en dónde usted ha invertido tiempo. Ese tiempo ha pasado y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Esos tipos de actividades que usted ha hecho reflejan claramente que son cosas que usted disfruta realmente haciendo. Y si usted lo disfruta, seguramente usted va a ser una persona generadora de valor para las organizaciones. Considere sus intereses. ¿Qué es lo que más, muy parecido a los logros? Los logros son hechos cumplidos, los intereses es qué es lo que más me gustaría hacer en este momento de la vida, qué tipo de actividades me gustaría desarrollar. Considere cuáles son sus habilidades, usted en qué es bueno. Usted es bueno comunicando, usted es bueno haciendo informes, usted es bueno generando gráficos, haciendo cálculos, haciendo proyecciones, haciendo análisis, haciendo un trabajo manual. ¿En qué es bueno usted? Seguramente si usted desarrolla esas habilidades, usted va a ser un contribuidor dentro de una organización. Identifique cuáles son sus características personales. Si usted es una persona disciplinada, si es una persona organizada, si es una persona metódica, ¿qué lo caracteriza a usted? Porque eso hace parte del conjunto digamos, de lo que va a ser la ecuación para tomar una decisión de carrera y de trabajo. Los valores, lo mencionaba al principio, ¿qué es lo que valora usted en el trabajo? Considere su educación y considere cuál es su visión de vida y hacia dónde quiere proyectarse. Les doy un ejemplo, porque me gusta transmitir ejemplos respecto a esto. Si a mí me dijeran, que no es el caso, pero digamos es mi experiencia profesional, haber trabajado en áreas de talento humano durante 11 años y luego como consultor durante 9 años, si a mí me dijeran, John, si usted quisiera acceder a una gerencia de recursos humanos, ¿por qué quisiera liderar un área de talento humano? Con esa información que les acabo de mostrar, la idea es articular esa información en un mensaje que sea muy contundente. Les doy este ejemplo. Yo podría decir, mire, yo quiero ser el líder de un área de talento humano porque yo soy un profesional o un especialista en comunicación organizacional, porque tengo formación en derecho laboral, desarrollo organizacional y en gestión por competencias. Tengo una experiencia de 11 años dentro de organizaciones, en áreas comerciales y en áreas de talento humano, liderando diferentes procesos de gestión humana y logrando que las compañías alcancen sus resultados mediante el desarrollo de su equipo de trabajo. Adicionalmente tengo habilidades para liderar personas y movilizar personas hacia los objetivos organizacionales. Igualmente tengo habilidades de comunicación, de presentaciones en público y de trabajar en equipo. Me encantan las construcciones en equipo y a través de esas construcciones en equipo logramos resultados para los negocios. En términos de mis valores, valoro mucho las relaciones interpersonales, me caracteriza que me puedo relacionar muy bien con alta gerencia, gerencia media y personal de base, y eso realmente lo disfruto mucho. Pero tal vez mi principal pasión es ver cómo la gente, en la medida en que desarrolla su carrera, contribuye a los resultados del negocio.
por eso yo quisiera liderar el área de talento humano. Ese es un ejemplo de cómo presentarse cuando uno le dicen, ¿usted por qué quiere ocupar esa posición? Es una combinación de todos los factores que les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Concretamente, y usted lo que debe hacer es escribir, poner eso en blanco y negro y practicar su presentación profesional. ¿Por qué razón? Porque el éxito de esto, repito, no es todo lo que usted sepa, sino lo poco o lo mucho que tiene, presentarlo de manera adecuada. Sigamos entonces con la presentación. Conozca su mercado objetivo. El mercado objetivo hay que investigarlo y no importa cuál es mi nivel de aspiración dentro de una compañía o el cargo al cual quiero aspirar. Yo tengo que entender si quiero trabajar en el sector de industria, en el sector alimenticio, en el sector automotriz, en el sector farmacéutico, en el sector financiero, cuáles son las tendencias, cuáles son los problemas y cuáles son las oportunidades. ¿Por qué es importante investigar la profesión y la industria? Básicamente porque si logro entender qué es lo que está pasando en esas compañías de mis sueños, cuando llegue el momento de una entrevista, mi capacidad de presentarme y el impacto que voy a generar, pues va a ser mucho más alto a que si llego allá a una entrevista y me preguntan, ¿y usted por qué quiere trabajar acá? Y simplemente digo, porque me parece que esta compañía es muy bonita, es muy grande, tiene un logo maravilloso o tiene una reputación muy buena dentro de los empleadores, o es una compañía dentro de las mejores lugares para trabajar, etc. Si yo logro decirle, repito, no importa el nivel que yo tenga, decirle a una organización por qué quiero trabajar con ellos, a partir de una investigación, mi capacidad de marketing personal y mi impacto en esa entrevista va a ser diferente a la de cualquier otro candidato que simplemente va a hablar de marca o es que quiero simplemente tener una experiencia profesional. ¿Cómo investigar las tendencias, problemas y oportunidades? Hay tres caminos, por medio de Internet o a través de Internet, por medios impresos y, lo más importante, hablando con gente. Miremos el diseño e implementación de un plan de acción. Entonces, identifiqué mi pasión, puse en blanco y negro quién era yo, cuáles son mis habilidades, mis intereses, todo lo que ya vimos. Segundo, investigo el mercado objetivo. Y tercero, vuelvo todo esto un plan de acción. ¿Cómo voy a dirigir la búsqueda? Y entonces en lo que me tengo que concentrar es en responder estas preguntas que están viendo en este momento. ¿Cuáles son las posibles industrias y organizaciones interesadas en mi perfil? Quiero decir, si yo soy una persona experta en operar una máquina, pues no me voy a ir a una empresa de servicios. Pero eso es lo que hace mucha gente, manda la hoja de vida a todo el mundo y se frustra porque dice, oiga, tapicé Bogotá con hojas de vida o tapicé mi ciudad, pero nadie se ha interesado en mí. Entonces tengo que identificar qué tipo de empresas o de industrias estarían interesados en mi perfil y focalizar mi búsqueda hacia ese tipo de compañías e industrias. Segunda pregunta, ¿de qué tamaño son? ¿Cómo es su cultura organizacional? ¿Cuál es el rango de salario que manejan ellos? ¿Dónde se encuentran ubicadas esas empresas objetivo? ¿Por qué es importante esta información? Porque en el momento de una entrevista, si yo logro saber X compañía, cuál es el rango de salario que pagan, cuando a mí me pregunten cuál es mi aspiración salarial, voy a seguramente a transmitir claramente mi expectativa de salario con lo que ellos están pagando en el momento o con la curva salarial que maneja esa organización. Entonces la investigación hace la diferencia en las presentaciones de las personas y en el impacto que tienen en las entrevistas de selección. ¿Cómo voy a asegurar mis avances? Entonces, una vez investigo y cómo dirijo la búsqueda, entonces tengo que ponerle indicadores a mi proceso. ¿Cuál va a ser el tiempo de dedicación diaria en la búsqueda? No sé si ustedes lo sabían, pero un buscador promedio en el país invierte 5 horas a la semana buscando empleo. Imagínense ustedes, en cualquier organización se trabajan básicamente 8 horas diarias. Eso nos da 40 horas a la semana, trabajando en una organización, en una compañía. Un buscador de empleo invierte solo 5 horas a la semana, es decir, 1 hora diaria. Imagínense eso lo que significa en términos de productividad para un resultado de búsqueda. La pregunta es, ¿por qué para algo tan importante como es encontrar un nuevo empleo solo invierto 5 horas a la semana? La respuesta a esa pregunta, entre muchas otras, básicamente es que la gente no sabe buscar empleo. Y lo que hace es entrar 1 hora a internet a tratar de colocar su hoja de vida en diferentes portales,
que es un buen mecanismo de búsqueda, pero no es el único ni es el más efectivo. Entonces, tengo que tener claro cuánto tiempo voy a invertir y cómo voy a hacer el proceso de búsqueda, que es parte de lo que les queremos compartir a ustedes. Sigamos mirando la presentación para observar las otras preguntas. ¿Cuántas personas espero contactar semanalmente? Esta pregunta tiene toda la importancia porque el 72% de las personas que pasa por los programas nuestros se reubica a través de su red de contactos, no se reubica a través de otros medios. Entonces imagínense ustedes, 72% se reubican por su red de contactos, es decir, transmitiendo un mensaje con sus amigos conocidos y los conocidos de sus conocidos. El 12% a través de empresas de selección y el 9% a través de portales de empleo o avisos en prensa. Si uno mira a las personas que están en el proceso de búsqueda, la gente se concentra en sus computadores y en sus búsquedas virtuales, que es una herramienta importante que hay que tenerla en cuenta, pero que hay que darle la justa proporción a eso. Lo más efectivo, lo que hace que la persona se vincule, es cuando yo hablo con otras personas, les transmito un mensaje claro hacia dónde quiero dirigir mi búsqueda, qué tipo de trabajo estoy buscando, y en ese momento las personas seguramente me van a ayudar. Si yo adicionalmente le he añadido a mi presentación investigación de por qué quiero esas empresas y por qué quiero trabajar en esas industrias, esas personas que me escuchan van a decir, si este personaje es así, buscando empleo, ¿cómo será trabajando? Van a estar seguramente muy motivados a referirme a oportunidades laborales. Otra vez la comunicación haciendo la diferencia en el proceso de búsqueda. Y la comunicación también tiene que ver con escuchar y con entender y analizar información del mercado laboral. ¿Cuánto tiempo voy a invertir en la búsqueda de oportunidades laborales en portales? Repito, si yo me ubico, o la gente se ubica en un 72% hablando con gente, pues yo tengo que invertir el 72% de mis días en conversaciones con personas, el 12% a través de, invierto mi tiempo en búsqueda a través de portales, y el 9% o a la inversa a través de conversaciones con empresas de selección. Lo que queremos transmitir con esto es, defina un cronograma de trabajo diario y haga una agenda permanente. Les decía, una persona en busca de empleo se tiene que enfrentar a sus miedos, a sus inseguridades. Si se deja caer en la trampa del miedo y de la inseguridad, seguramente va a tener un proceso de búsqueda improductivo. Lo mejor para no ser improductivos es tener una agenda diaria claramente definida con lo que quiero hacer cada día, con cuántas personas voy a hablar. Si ustedes me preguntan a mí cuál sería mi agenda, si yo estuviera buscando empleo, yo tendría por lo menos 4 conversaciones diarias con personas a propósito de mi proceso de búsqueda de empleo, transmitiéndoles un mensaje claro hacia dónde voy y qué necesito. Sigamos con la presentación. Muy bien, ¿cómo manejar el proceso de búsqueda de empleo? Entonces, recomendaciones generales, aquí se resume un poquito lo que les he mencionado anteriormente. Lo más efectivo, hablar con la familia, amigos y conocidos, transmitirles el mensaje a ellos. Ellos sin duda son los más interesados en que me vaya bien a mí en la vida. Llegar por referidos, por esos conocidos, llegar a las empresas donde yo quiero trabajar. Mantener contacto con las empresas objetivo que yo he investigado. Y lo anterior, sumado al apoyo de conocidos, da el 73% de efectividad en el proceso de búsqueda. Por eso la flecha está hacia arriba. La flecha hacia abajo indica que lo menos efectivo es el uso del Internet. No decimos que no sirva, lo que decimos es, en el tiempo que usted le dedica en su proceso de búsqueda, dedíquele menos tiempo a esta actividad. Hay gente que se queda todo el día ante un computador y eso le resulta un problema y un obstáculo. Envío de hojas de vida a muchas empresas, 7%. Poca efectividad en esa actividad. Responder anuncios o publicaciones especializadas, responder anuncios de periódicos, ir a la búsqueda de agencias o empresas de selección, incrementa un poco los resultados en la búsqueda. Para quienes funciona más la búsqueda a través de Internet, para gente en áreas técnicas, personas de tecnología, de pronto contabilidad, y hay que identificar cuál es el mecanismo, cuál es el medio de búsqueda que más me funciona a mí. Hay gente que le funciona muy bien Internet y esa gente pues tiene que trabajar en esa línea. Hay personas que le funcionan muy bien las empresas de selección y los headhunters deberían focalizarse en esa línea, pero lo cierto es que a todo el mundo le funciona muy bien hablar con personas.
Eso es nuestra principal recomendación. Miremos, entremos a una herramienta de comunicación muy importante que es la hoja de vida. La hoja de vida es el resultado primero de una investigación que yo hago de mí mismo, de mi proceso de autoevaluación. Porque no se trata de colocar palabras bonitas, se trata de que cualquier palabra que yo coloque ahí es porque tengo interés en que me pregunten de eso que he colocado en mi hoja de vida. Entonces fíjense que la búsqueda es estratégica. La gente muchas veces va a las entrevistas y tienen la angustia de ¿qué me van a preguntar? Pues lo que le van a preguntar es lo que colocó en su hoja de vida. Y hay veces le preguntan lo que colocó en su hoja de vida y no sabe responder. Significa que simplemente colocó una frase o una palabra bonita, pero no tiene un sustento o un fundamento a eso. ¿Cuál es la estructura de la hoja de vida? La que ustedes ven allí, pues tiene su encabezado, tiene un perfil profesional o un resumen profesional de usted quién es, presenta su experiencia laboral, las empresas, las fechas en las que ha trabajado, sus responsabilidades en esos cargos, los logros que ha tenido, su educación, capacitación y otras categorías. Vale la pena decir que no hay un formato de hoja de vida universal. Estos son los temas claves que debería tener su hoja de vida, pero hay hojas de vida que los empleadores le dicen, mándeme una foto, o hábleme más de su educación, o concéntrese más en la capacitación, o hábleme un poco más de sus responsabilidades. Entonces, esto nos da un principio clave en el proceso de búsqueda también. Mi hoja de vida debería ser hecha de acuerdo a las necesidades de las organizaciones y de los cargos donde yo me estoy presentando. Si bien es cierto tener una hoja de vida general que coloco en los portales de internet, lo más efectivo sería entender cuando hay una búsqueda, qué empresa es, qué están buscando, qué están necesitando y poder a partir de mi experiencia, conocimientos y habilidades ajustar mi hoja de vida a eso que la organización está buscando. ¿Cómo debe ser la hoja de vida? Pues consistente con la empresa objetivo, que es lo que le acabo de mencionar, y el cargo para el cual estoy aplicando. Por eso no debo tener una sola hoja de vida. No se sorprenda si usted termina con 5, 6 o 10 modelos de hoja de vida. ¿Por qué? Porque lo ha ajustado dependiendo de los cargos. No debe tener errores ortográficos, hágale leer de todo el mundo, de la mayor cantidad de gente, porque un error ortográfico en la hoja de vida es un tema muy mal visto. Debe ser sencilla y fácil de leer, no más de 2 páginas, no fotografías. Repito, esto es una sugerencia general, pero si la empresa se lo pide, inclúyala. No es necesario colocar la firma, eso no agrega ningún valor a una hoja de vida. No exagere ni tergiverse la información, pues hay veces uno pensaría que sobra decir esto, pero pues siempre hay que actuar con la verdad. No utilice formatos fuera de lo normal, es decir, por llamar la atención mandar la hoja de vida en páginas amarillas o rojas, que para que se destaque de las otras. No se recomienda eso. Destacar logros con resultados y beneficios que sean cuantificables, es decir, lo que usted hizo realmente, qué fue, en qué le ayudó a la compañía, al cargo o al área donde usted se estaba desempeñando. No incluir un listado de referencias. La hoja de referencias es importante, pero es una hoja que yo tengo aparte y la entrego en el momento en que me la solicitan. Todo el contenido de la hoja de vida debe soportar mi objetivo profesional. Es decir, toda la información que aparece en mi hoja de vida debe ayudar a que las personas me vean en el cargo al cual estoy aplicando. Si hay información de mi hoja de vida, por ejemplo, yo quiero aspirar a un cargo en un área de analista financiero o de contador, pero resulta, voy a ponerlo exagerado, que hice un curso de cocina, pues usted no coloca el curso de cocina en su hoja de vida porque eso no agrega valor para ser contador. Bueno, a menos que vaya a trabajar para un restaurante, qué sé yo, pero lo importante es que toda la información que usted coloque y registre en su hoja de vida le sume valor al cargo al cual usted está aspirando, por lo cual, otra vez, la comunicación y ser estratégicos en lo que escribo, transmito a las personas es absolutamente clave para un proceso de búsqueda efectivo. Vámonos al tema de entrevista. Recomendaciones generales. Todas las preguntas de la entrevista buscan identificar estos aspectos que aparecen ahí. ¿Usted por qué está ahí sentado? Frente a otra empresa o frente a otra posición. Es decir, ¿usted por qué le interesa esa oportunidad laboral? Y usted tiene que responderse claramente por qué quiere ese trabajo. ¿Qué puede hacer por la empresa? Repito, no importa el nivel o el cargo al cual usted está aspirando. Asegúrese de responderse en qué puede ayudar a esa organización. Cuando le pregunten, hábleme de usted, usted debe tener una respuesta muy clara
y sugerimos que escriba un guión antes sobre esa respuesta. La gente siempre nos pregunta, ¿pero respondo de mi parte personal o de mi parte profesional? La sugerencia nuestra es, hable primero de su parte profesional y pregunte, una vez termine esa parte, si debería compartir la información personal o familiar. Si ellos están interesados, entonces usted le habla de su familia y de su vida personal. ¿Qué lo distingue de otras personas? De los otros 19 candidatos que se están presentando, y asegúrese de saber si ellos pueden pagar por lo que usted estaría dispuesto a emplearse. Es decir, maneje un rango de salario, muévase en ese rango de salario. Nosotros hay veces pensamos que por estar desempleados, pues no tenemos derecho a considerar un cierto margen de salario, y para eso hay encuestas salariales que les pueden decir a ustedes, dependiendo del tamaño de las empresas, si son pequeñas, medianas o grandes, cuáles son los rangos de salarios que pagan en las diferentes posiciones. Otra vez el tema de investigación puede hacer la diferencia, pero hablar con personas también le puede ayudar muchísimo, porque si usted habla con una persona que trabaja en una empresa objetivo, usted le puede preguntar, óigame, ¿qué rango de salario pagan para los auxiliares o qué rango de salario pagan para los analistas? Si usted ve que ese rango de salario coincide con sus propios intereses y necesidades, pues usted ya sabe que usted podría aplicar una posición en esa compañía y el tema salarial no va a ser finalmente una barrera. Debe centrarse en responder lo siguiente: ¿qué tareas involucra el cargo? Para mirar si esas tareas se ajustan a sus intereses y a sus motivaciones de carrera. Usted puede conseguir un trabajo, pero no se trata de conseguir solamente un trabajo. Procure conseguir un trabajo donde usted realmente sea una persona satisfecha y donde usted quiera tener un crecimiento, un desarrollo personal y profesional. Solo conseguir el trabajo le puede significar muchísima insatisfacción, y eso lo va a poner en un escenario muy complicado, porque usted va a estar buscando empleo nuevamente meses después. ¿Quiénes son y qué habilidades tienen los empleados que trabajan en esa área? Para ver si usted coincide o compagina con esa organización. Si le gustaría trabajar con ese tipo de profesionales, cómo puede convencerlos de que es único y mejor, y si es posible persuadirlos de que lo contraten por el sueldo que usted necesita o quiere. Recomendaciones para la entrevista. Para la gente que está en emprendimiento y que está considerando el plan de negocios, ¿cuáles son los recursos y digamos, los 10 o 12 o 13 hitos que son claves en este proceso? Primero, explorar sus motivaciones, intereses, habilidades y estilo de vida. Otra vez, entender lo que usted quiere hace la diferencia para encontrar el trabajo o el negocio que usted quiere desarrollar en su vida profesional. Explore y define y pruebe la idea de negocio. Identifique el grupo de consejeros. Investigue cómo va a financiar su negocio. En este momento, el país, y hace unos años, viene apoyando de manera importante todas las ideas de emprendimiento a través de muchas instituciones, entre ellas la Cámara de Comercio, y hay muchas herramientas que le pueden ayudar allí para iniciar su idea de negocio. Pero nuestra principal recomendación es, tenga una estructura y cumpla unos pasos antes de lanzarse a un tema de independencia, porque muchos escogen la independencia simplemente por la frustración de no haber encontrado un trabajo, y nosotros creemos que esa no es la motivación correcta. Defina dónde va a ser la ubicación de su negocio, analice las competencias o la competencia que tiene ese negocio, fije precios, determine estructura legal del negocio, complete su plan de negocios, prepare un cronograma detallado de implementación de su negocio, comprometa recursos, es decir, cuánta plata va a invertir en eso, o cuánta plata va a pedir financiamiento para su negocio, y finalmente lance su negocio. Este es un proceso. Nosotros lo que siempre decimos es, en esto no hay atajos. Tanto para buscar empleo como para ser un emprendedor, usted tiene que hacer un trabajo. Y si usted pasa por alto estos pasos, seguramente va a tener o barreras y dificultades para una reubicación rápida, exitosa, o va a tener muchos problemas y dificultades en el lanzamiento de su negocio. Miremos entonces aquí ya, para terminar, un concepto que nosotros apreciamos y valoramos muchísimo en la organización, y es la red del trabajo. La red del trabajo básicamente nos dice lo siguiente: los seres humanos tenemos 12 necesidades básicas. Si ustedes miran ahí con detenimiento, pues aparece tener familia, parentesco, aprendizaje, contar con salud, bienestar, con un hogar,
vale la pena decir que ese hogar sea un refugio, que no sea un campo de batalla, tener relaciones sociales, una vida de comunidad, tener un trabajo. Fíjense que es una necesidad básica de las personas. Hay veces la gente se siente avergonzada por pedir trabajo, pero recuerde que ese es un derecho constitucional. No sienta pena de buscar trabajo. La diferencia es que usted no debería pedir trabajo. Usted debería contarle a la gente qué tipo de trabajo está buscando, y eso puede hacer la diferencia también. Seguridad económica es muy importante, por eso también necesita su empleo. Necesita transporte y movilidad, fíjense ustedes que es una necesidad básica. Un medio ambiente, y que ese medio ambiente sea seguro. Tiempos de ocio, muy importante en el ser humano. El problema es cuando el ocio dura más de 2 semanas, entonces ahí es cuando es un problema, pero el ocio es una necesidad válida en el ser humano, y una vida espiritual. Pero ¿qué es lo que nos dice esta lámina que ustedes están viendo? Básicamente que esas 12 necesidades están en el centro. Lo que menciona allí es que el concepto o la palabra que aparece más cerca al centro es la que nos puede garantizar el cumplimiento de nuestras necesidades básicas. ¿Por qué razón? Porque es lo que menos cambia. Si ustedes ven allí, aparece la palabra profesión. ¿Por qué la palabra profesión es la que menos cambia? Porque las profesiones difícilmente se acaban. Uno no creería que se van a acabar los médicos, los psicólogos, los financieros, los administradores. Las profesiones difícilmente se terminan. Las industrias tampoco cambian mucho. Es difícil pensar que se acabe la industria automotriz, la financiera, la farmacéutica, etc. Fíjense ustedes que ya a nivel de organizaciones las compañías sí se acaban. Se terminan muchas compañías, y mucho más se terminan los trabajos. Desafortunadamente, ¿qué es lo que cuidan las personas? El trabajo. ¿Y qué es cuál es el mensaje que queremos transmitir con esta lámina? Que lo que uno debe cuidar realmente es su profesión. Es decir, asegurarse de ser un excelente profesional, para que usted tenga, digamos, una carrera y un seguro, un futuro mejor asegurado en su vida personal y profesional, y satisfecha esas 12 necesidades básicas que vimos. El resumen de todo esto lo traducimos en esta lámina que les queremos mostrar a continuación. En cualquier caso, ponemos un niño ahí porque usted debe ser como un niño. Los niños le apuestan a los sueños. Así sea usted un adulto, apuéstele a sus sueños, considere todas sus opciones, tanto el empleo como el emprendimiento, tome una decisión, desarrolle un plan de acción. Eso no llega por alineación de planetas, una oportunidad laboral buena. Usualmente el que encuentra oportunidades de trabajo es porque las ha buscado. Haga o evalúe pruebas de realidad en cuanto a emprendimiento. Deje a un lado el temor y el orgullo. El miedo para alcanzar sueños y metas es un enemigo terrible. Sus inseguridades es un enemigo terrible. Usted tiene que trabajar con eso, no darse por vencido y asegurarse de tener una buena actitud. Usualmente gente con una buena actitud es la que tiene el 60% del terreno ganado para conseguir un nuevo empleo. Básicamente esa es la presentación, eso es lo que les queríamos compartir. Muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos. Esperamos realmente que esto haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias, doctor Badel. Quisiera hacer algunas reflexiones. Yo pienso que posterior de su excelente exposición, los estudiantes van a contar con las diferentes herramientas y poder llegar a definir estrategias específicas para lograr esa excelente vinculación. Adicionalmente, que puedan llegar a potencializar precisamente todas esas actitudes frente a otra serie y número de candidatos. Pero yo quiero hacer también unas reflexiones al respecto. Usted hablaba sobre la profesión y hablaba también sobre la dedicación, el compromiso, la pasión, y pienso que en la misma preparación de educación deben también tener una excelente focalización frente a lo que ya han desarrollado. Hoy en día sabemos que miles de estudiantes quieren seguir avanzando en sus estudios de educación superior, buscan las posibilidades de especializaciones, maestrías, doctorados. De paso, ICETEX tiene una serie de líneas muy importantes para apoyar a los estudiantes. Pero yo les diría a cada estudiante, frente a ese portafolio inmenso y frente a esa gama realmente tan importante que hay de ofertas de estudios de educación superior, enfóquense en esos puntos, en dónde puedo llegar a desarrollarme, qué es lo que me hace sentir pasión, qué es lo que me lleva realmente a poder llegar a hacer un ejercicio
laboral importante en donde yo me pueda destacar. Pero también revisen la pertinencia. Si yo tengo ciertas actitudes, ciertas habilidades, ciertas competencias, ¿cuál será esa mejor especialización que se va a acomodar a mis intereses y que me va a generar un mayor valor el día de mañana en una próxima vinculación? Esa pertinencia precisamente también tiene una alineación frente al desarrollo regional, frente al desarrollo de oportunidades de unos países o de una globalización, pero en todo ello es pensar en qué me apasiona, en qué debo realmente desarrollar esas actitudes y esas habilidades. Por eso también, doctor Baer, le diría a los estudiantes, cada vez que piensen avanzar en los estudiantes, piensen en lo que lo llevan a tener el día de mañana un mejor desarrollo personal y profesional y en dónde pueden llegar a lograr un mayor aporte a la sociedad. La educación, no se les olvide, queridos estudiantes, es la mejor inversión que puedan llegar a realizar, porque esta inversión se va a reflejar en bienestar de ustedes, de su familia y de una sociedad. Es lo único que puede llegar a buscar sostenibilidad en el crecimiento. Así que estudiantes, ya tienen hoy en día nuevas herramientas, desarrollen nuevas estrategias para una pronta y excelente vinculación. Doctor Madel, tengo una serie de inquietudes y preguntas precisamente en esta interacción con los diferentes estudiantes, que ha sido muy interesante. Han sido miles de estudiantes que han entrado a nuestra página para escuchar este primer foro, que pienso que va a ser de mucha utilidad para todos los estudiantes. Porque Autor hace una pregunta, que usted ya se refería, pero quisiera él profundizar. ¿Qué formato es el recomendado para la hoja de vida? En mi caso personal me dicen que mi hoja de vida está muy larga y finalmente me dicen que estoy sobreperfilado y obviamente esto se hace que me lleva a una gran frustración. Aclarémosle a Jorge Autor esta pregunta, por favor. Bueno, bien, el formato de hoja de vida, si le están diciendo que está muy extenso, pues considere que realmente no debería pasar de 2 hojas. Y eso también muestra la capacidad que tengo de hacer síntesis de lo que es crítico, clave para la búsqueda que está haciendo la organización. Esa es la primera recomendación. La segunda es, asegúrese que esa hoja de vida responde a lo que la empresa está buscando o que coincide con el formato de la empresa que está buscando. Muchas empresas, incluso cuando se aplica por la página web de ellas, dicen diligencia este formato. Entonces, lo que quiero transmitirles aquí es, asegúrese de que su hoja de vida no pasa de 2 páginas, que tiene, ojalá en lo posible, en la medida que usted conozca, se ajusta al formato de la empresa para ser obviamente mucho más efectivo. Y la segunda parte de la pregunta es, sobrecalificado. Finalmente me dicen que estoy sobreperfilado y obviamente esto se hace que me lleve a una gran frustración. Claro, entonces, ¿qué me muestra a mí eso? Que la persona, que Jorge posiblemente se está focalizando en empresas donde no necesitan gente con la experiencia y la formación que él tiene. Aquí es donde otra vez la investigación del mercado hace la diferencia. Si yo investigo empresas que requieran mi perfil, esa experiencia no la va a tener Jorge, porque cuando llegue a una organización, va a llegar a una organización que requiere el perfil que él le está ofreciendo al mercado laboral. No puede llegar a empresas que, digamos, están pidiendo poca experiencia y poca formación. ¿Por qué? Porque finalmente no la van a pagar. Y ese es el mensaje que le están diciendo, digamos, en esas aplicaciones que está haciendo. Como hay un sinnúmero de preguntas e inquietudes de los estudiantes, voy a tratar de unir 2, doctor John, que yo pienso que se pueden complementar. Camilo Pimiento hace una pregunta: ¿cómo vencer la brecha que genera las compañías sobre la edad para acceder a una oferta de empleo? Y esto es importante porque pues estamos dirigiéndonos a aquellos estudiantes que muy probablemente van a tener la primera experiencia laboral. Pero hay otro que dice Juan Eduardo Carrillo: ¿qué debo decir si en una entrevista exigen experiencia laboral y no la tengo? Unamos esas 2 preguntas como para un primer empleo con respecto a la edad y a la experiencia. Bien, el tema de pronto de tener cierta, imaginémonos un poco el escenario, y es una persona que posiblemente ha ido trabajando independiente, finalmente accedió a educación y formación y quiere encontrar un empleo
pero digamos ya ha pasado los 30 años de edad y entonces no ha tenido ese recorrido inicial siendo una persona joven dentro de una organización. Aquí es donde el interés y la pasión de la persona por ese tipo de trabajo es el que hace la diferencia. Aquí es donde le decimos, usted investigue el tipo de trabajo que quiere hacer y cuéntele a la empresa por qué quiere trabajar en eso. Estamos absolutamente seguros y convencidos, porque es lo que vemos a diario, esa empresa posiblemente le apuesta a usted, así no tenga toda la experiencia, y va a preferir desarrollarlo usted que traer una persona con experiencia que eventualmente cree que se las sabe todas y que su actitud no es la correcta. Otra vez el tema de actitud, interés y pasión son la clave para tomar esa decisión. Bueno, hay otra serie de preguntas. Creo que ya estábamos también algo relacionado con una anterior. Carla Parada Vila, ¿cuál será la mejor estrategia para que en la búsqueda de empleo se cambie de rubro y no quedar encasillado? ¿Ampliar el paraguas de opciones? Esa es la pregunta de Carla. Sí, es una muy buena pregunta, porque es la persona que ha venido desempeñando un cargo durante varios años y ya quiere hacer un cambio, pero resulta que no lo ven en una posición diferente. Yo lo que le sugeriría a ella es que haga ese inventario que nosotros le dijimos para identificar pasión en términos de habilidades, intereses, características, toda esta información que recoja de ella misma, y mire qué información de esta es transferible a una nueva posición, y que a través de armar sus guiones y su estrategia de comunicación empiece a hablar con personas dentro de la organización para que ellos lo vean en esa posición a la cual usted quiere moverse. Es decir, el mensaje que quiero transmitir, el concepto de habilidades transferibles es una realidad. Si usted logra persuadir a su empleador de que eso que usted sabe hacer en esta posición lo puede llevar a otro cargo o a otro rol, seguramente le van a dar la oportunidad si usted les muestra contundentemente cómo puede hacerlo. Bueno, muchas gracias. Yo pienso que ha sido muy ilustrativo en este primer ciclo de foros virtuales. Estamos seguros que con esta apertura y en estos foros vamos a encontrar un sinnúmero de soluciones a esa cantidad de inquietudes, no solamente en el manejo laboral, sino profesional, desarrollos, y en fin, una diversidad de temas que estamos seguros que van a poder llegar a compartir día a día. Como lo mencioné al inicio, vamos a tener 12 ciclos de estos foros virtuales. Vamos a seguir invitando a personas expertas en los diferentes temas, y nos gustaría que en la misma página web del ICETEX nos envíen algunos posibles temas, los cuales crean ustedes puedan ser del mayor interés para todos los estudiantes de Colombia. Los invito a seguir interactuando con nosotros. A través de nuestra página podrán encontrar un sinnúmero de posibilidades, un sinnúmero de opciones para avanzar en todos esos propósitos y desarrollos de la educación superior. Cada día estamos haciendo más esfuerzos para ampliar nuestros portafolios de productos, de servicios, de diferentes líneas, y es así como logramos un sinnúmero de vinculaciones, de alianzas y fondos específicos para ofrecerles a todos ustedes más posibilidades. Es un compromiso nuestro, es un compromiso del Ministerio de Educación, es un compromiso del Gobierno Nacional seguir ampliando la educación con cobertura, pero calidad y pertinencia. No nos olvidemos de todo ello. Hay miles de programas, miles de instituciones sobre los cuales ya existen acreditación, y serían los mejores caminos de selección de nuestros posibles programas a futuro. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en un próximo foro. Muy amables.